Dios, patria, honor y familia. Hoy entenderéis su significado con la historia de un hombre que sacrificó a su hijo por España. La fascinante historia del asedio al Alcázar de Toledo. Este asedio se convirtió en una epopeya, tanto dentro como fuera de España, siendo reconocida como una de las grandes hazañas del heroísmo militar. La Guerra Civil Española, para muchos denominada como la primera guerra moderna de la historia, tuvo también en ocasiones tintes medievales. La defensa del Alcázar de Toledo se convirtió en un símbolo de resistencia de repercusión mundial. Así que no te lo pierdas porque vas a ver cómo eran los hombres antes, cómo eran los españoles antes. 17 de julio de 1936. Comienza una guerra que dividirá al país en dos mitades. En el norte, Navarra, Burgos, Salamanca y Galicia se unen a los sublevados. En el sur, Sevilla, Granada y el protectorado español en Marruecos quedan del bando nacional. Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, las ciudades más importantes, resisten fieles a la República. Toledo se mantuvo del lado republicano, excepto dos focos de resistencia, el Hospital de Santa Cruz y el Alcázar de Toledo, donde el 18 de julio el coronel Moscardó se atrincheró junto a 1.800 personas, de las cuales 1.200 eran militares, guardias civiles y falangistas y 600 mujeres, ancianos y niños. El Alcázar era una fortificación en lo alto de una colina de granito, usada desde los romanos en el siglo III como fortaleza, pasando por los visigodos en el siglo VI como residencia real, como por los musulmanes, que de ahí viene el nombre Al-Qasr, que significa fortaleza o castillo. Hasta que en el año 1085 Alfonso VI de León y Castilla conquista Toledo. Posteriormente sirvió como fortaleza durante la resistencia a Napoleón y la Guerra de Sucesión, así como guerras carlistas. Durante la Guerra Civil, el Alcázar no suponía un enclave demasiado estratégico. Sin embargo, estaba situado a tan solo 80 kilómetros de Madrid, con todas las delegaciones diplomáticas, toda la prensa mundial, lo que significaba que lo que pasara en el Alcázar tendría repercusión mundial. Durante los primeros 3 meses, el bando republicano no había hecho más que perder territorio. Además, las tropas republicanas que estaban ocupadas con el asedio eran tropas atascadas que no estaban en el frente. Necesitaban una victoria. El 18 de julio, el general Moscardó se subleva contra la República y se atrinchera en el Alcázar de Toledo, mientras los milicianos republicanos toman las calles de Toledo. El 21 de julio, el coronel Moscardó cierra las puertas y declara el estado de guerra. Por ello, el gobierno de Largo Caballero moviliza desde Madrid a todos los efectivos posibles para tomar el Alcázar. Militares, milicianos, tropas de refuerzo y artillería parten hacia Toledo. ¡Viva la quinta brigada! ¡Rumba la rumba la rumba la! ¡Viva la quinta brigada! ¡Rumba la rumba la rumba la! No solo para tomar el Alcázar, sino porque saben que si cae Toledo, el siguiente objetivo es Madrid. El plan de Moscardó era muy simple, resistir hasta recibir la ayuda de Franco. Pero había un problema. Para llegar a Toledo había que tomar Talavera de la Reina y Badajoz. Las tropas de Queipo de Llano estaban ocupadas en el frente de Andalucía. Varela y sus tropas africanas estaban defendiendo Córdoba ante la ofensiva republicana. También habían tropas nacionales combatiendo en el frente norte, donde hacerse con las Vascongadas suponía cerrar el acceso republicano a la frontera francesa. Era un objetivo prioritario. Además, también habían tropas defendiendo el frente este, incluso otro asedio en Oviedo, por lo que los atrincherados en el Alcázar sabían que tenían que esperar y resistir. El 22 de julio, frente a toda la prensa mundial, empiezan los enfrentamientos. Atacan desde las esquinas, desde azoteas, terrazas, con disparos e incluso lanzando bombas de mano. El primer intento fracasa totalmente y se dan cuenta de que no va a ser ni rápido ni tan fácil de tomar como se había previsto. Así que se enviaron más tropas y recursos para tomar la fortaleza. A la vista de que tomar el Alcázar no les iba a salir barato, intentaron convencer en varias ocasiones de la rendición. Y mucha atención con lo siguiente. El 23 de julio, el Alcázar recibe una llamada. Informan al coronel Moscardó que han detenido a su hijo Luis, de 16 años,
y que si no rinde el alcázar en menos de 10 horas, su hijo morirá. El coronel pidió hablar con su hijo y le dijo: «Encoméndate a Dios y muere valerosamente», para después dar respuesta al ultimátum. Puede ahorrarse el plazo que me ha dado y fusilar a mi hijo. El alcázar no se rendirá jamás. Su hijo Luis, de 16 años, fue fusilado un mes más tarde. A mediados de agosto se intensificó el asedio con bombardeos, artillería, gases lacrimógenos, gasolina, y poco a poco se iba desmoronando las murallas y las torres del alcázar. Pero sus defensores no se rendían y mantenían la moral alta. El cerco se iba estrechando cada vez más y más. Los sitiados en el hospital militar se trasladaron al alcázar. Pero burlando la vigilancia aérea, un avión nacional deja caer un mensaje de Franco en el alcázar, prometiendo su pronta liberación. A la vista de la dificultad por tomar el alcázar, mineros asturianos comienzan a perforar los cimientos del alcázar para poner cargas explosivas. Largo Caballero necesitaba poner fin al asedio cuanto antes. Habían invertido ya mucho tiempo, dinero y efectivos sin ningún resultado. Además sabían que las tropas nacionales se estaban acercando a Toledo. Las columnas de Yagüe ya habían tomado Talavera, así que el bando republicano envió más tropas e intensificó los ataques de artillería. El 9 de septiembre se hace el último intento de rendición. El comandante rojo, tras el visto bueno de Largo Caballero, entra en el alcázar con los ojos vendados y bandera blanca, escoltado por 2 oficiales nacionales que eran antiguos amigos y compañeros de Rojo. En el despacho de Moscardó se leyó el documento de rendición, que fue totalmente rechazado. A las 11, tras una hora de silencio, se reanudaron los ataques. Para entonces, los zapadores ya habían llegado a los cimientos y empezaban a cebar las minas. El 11 de septiembre entra en el alcázar el sacerdote Vázquez Camarasa para dar la absolución a los sitiados antes de morir. El 18 de septiembre es el día previsto para volar el alcázar. Autoridades, periodistas, el mismo Largo Caballero se desplazó a Toledo para presenciar la voladura del alcázar, mientras las tropas republicanas se preparan para el asalto final, una vez estallen las minas. A las 6 de la mañana, 5.000 kilos de trilita explotan bajo el alcázar. Los muros se derrumban, solo uno de los 4 torreones queda en pie. El humo negro envuelve Toledo y en medio de la nube de polvo comienza el asalto final. Pero ante su sorpresa, amigos, el ataque fue repelido. Imaginaos esos hombres, estaban luchando incluso cuerpo a cuerpo con la bayoneta. Tras varios intentos repelidos, el ataque se da por fracasado. Pero entre tanta muerte y dolor, se da una paradoja. Nace una niña. Para ese entonces, las tropas de Franco se encontraban en Maqueda, a 40 kilómetros de Toledo. Tras haber tomado Badajoz y Talavera de la Reina, la artillería nacional se podía escuchar desde el alcázar, lo que les daba esperanza y les subía la moral. Mientras, los sitiados seguían repeliendo una y otra vez a los republicanos. Ya no quedaba ningún torreón en pie, el alcázar era un montón de ruinas y el 23 de septiembre los republicanos intentan a la desesperada tomar el alcázar. Para ello lanzaron 20.000 litros de gasolina seguido de una lluvia de granadas. Justo después lanzaron otro ataque, pero también fue repelido. Para ese momento, Varela toma el mando de las columnas tras la destitución de Yagüe por diferencias políticas y estratégicas, ya que tras la toma de Talavera de la Reina, Yagüe quería tomar Madrid, pero Franco le ordenó desviarse a Toledo para liberar el alcázar. Algo que no le hizo mucha gracia a Yagüe, y entre eso y varios comentarios, Franco lo destituyó temporalmente, ya que años después lo volvería a meter en el gobierno. El 26 de septiembre, comandando las columnas nacionales, el general Varela logra aislar Toledo de Madrid, tomando la carretera a solo 6 kilómetros de Toledo. Gracias a la energía del acumulador de un camión, los sitiados logran escuchar por una emisora de radio portuguesa que una columna nacional está a las afueras de Toledo.
Los sitiados se mantenían firmes y esperanzados, pues cada vez se escuchaban más cerca los combates de aquellos que venían en su auxilio. Pero entonces llegaron los mejores batallones del V Regimiento Republicano, con Lister al frente. Con Lister y campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Los esfuerzos y ataques al Alcázar se incrementaron en un último intento de tomar el Alcázar. Los ataques continuaron hasta el mismo 27 de septiembre, cuando las tropas de Varela llegaron al cementerio de Toledo, obligando a los republicanos a refugiarse dentro de la ciudad. 2 compañías del primer tabor de regulares de Tetuán entraron en Toledo y establecieron contacto con Moscardó. Se ordenó izar la bandera roja y gualda en el Alcázar. Cuando Varela entró en el Alcázar, el coronel Moscardó dijo: Sin novedad en el Alcázar, mi general. Se lo entrego destruido, pero con el honor intacto. Franco se trasladó a Toledo para condecorar a Moscardó y sus tropas. Durante el asedio, de los 1.200 defensores murieron 90, además de 600 heridos. Se lanzaron contra el Alcázar unos 12.000 proyectiles, 1.500 granadas, 2.000 cargas explosivas, así como miles de balas y litros de líquido inflamable. El Alcázar quedó totalmente destruido. Para la República supuso un coste de más de $1 millón de la época, 3.000 milicianos muertos, numeroso material, así como el descrédito ante el mundo. Hoy, 29 de septiembre de 1936, es el día más feliz de mi vida. Ahora la guerra está ganada. El asedio se convirtió en una epopeya dentro y fuera de España. A partir de ahí, Francisco Franco asumió la jefatura única de mando y el resto es historia. Lo primero que le dijo Moscardó a su hijo antes de morir fue: encomiéndate a Dios. Moscardó antepuso la patria por encima de la familia. Y cuando entregó el Alcázar, lo entregó en ruinas, pero con el honor intacto. Si os ha gustado, decídmelo y haré vídeos así, y nos vemos muy pronto. ¡Viva España!